Bienvenidos, horda de mamelucos, yo soy Mr. Cronos, este es vuestro canal, jugones y mazmorras. Pues hoy para transmitir en directo la GamesCom y hoy es un día para mí un poco turbio, ¿vale? Estoy aquí despechugado, disculpadme, ¿qué apariencias son estas? Por Dios. Vemos por ahí ya a Pontiu, ¿qué tal Pontiu? ¿Qué tal Josué? Pues ahí vamos, ahí vamos. Hoy un día complicado para mí porque he estado ingresado esta misma mañana haciéndome una infiltración para el tema del accidente que tuve con la espalda. Y bueno, y al final pues de todas formas iba a ver el evento, aunque estoy un poco pachuchillo, iba a ver el evento. ¿Esto qué es? Un pelo para ahí suelto. Disculpadme, que llevo la gorra mal puesta. Ahora está perfecto. Estoy un poco pachuchillo, pero bueno, me iba a sentar de todas formas a ver el evento. Y digo, bueno, pues ya es cuestión de poner la cámara y poner ahí el evento en pantalla. Vamos a estar muy atentos, así que sin problema. Voy a ir, con vuestro permiso, cogiendo una captura de pantalla para estar pendiente a ver cuándo empieza el evento, para no perdérnoslo. Vamos a ver. ¡Uah! ¡Ah, qué puñetero desastre! No os preocupéis, esto son cosas del directo. No, esto no, cancelamos. No pasa nada. Vamos a ver. Estoy preparando para que podamos ver el directo. Lo voy haciendo sobre la marcha. No os preocupéis que no va a haber. Y vamos a hablar cositas en... Vamos a hablar cositas... Aquí tenemos el directo. Vamos a verlo aquí simplemente por tener una de esto de cuándo empieza. Ahora mismo lo que va a empezar es un pre-show sin nada especialmente interesante. Van a hacer un pre-show. Y vamos a estar un poquito a ver qué es lo que nos van contando, pero no hay gran cosa. Bueno, aquí tenemos a Luisma, tenemos a Javi, tenemos a Puma. Hoy llego a tiempo. Sí, Puma llega a tiempo, a Mr. Maloca, grande, PegaxOrion. Y bueno, evento de apertura, ¿vale? Para la Gamescom. Como digo siempre, este evento hay que tomarlo un poco con los pies en el suelo. Son eventos en los que vamos a ver muchos juegos que ya hemos ido viendo en otras. Y estoy hablando solo, ¿verdad? Estoy hablando con el micrófono que le he dado sin querer, haber apagado. Disculpadme. Con el evento, con ese juego que se supone que va a presentar Xbox. Y que... Hostia, pues llevo un rato hablando con el micrófono apagado. Estoy viéndolo en pantalla, así que disculpadme. Cosas del directo. Sí, apagué el micro sin querer, porque este micro lo que pasa es esto. Y nada, que lo roza, la jodes. Pero bueno, está encendido, está encendido. Cosas del directo. Todo apunta que el juego que va a presentar Xbox, ese que va a presentar, ya sabéis que el evento de Xbox va a ser entre el miércoles y el jueves. Mañana pasado, creo que es el jueves y el viernes. No tengo muy claro cuándo es el evento de Xbox. Pero lo que va a presentar nuevo, vamos a ver cositas de Gears, vamos a ver cositas de Fable, vamos a ver cositas de todo lo que se viene preparado para lanzarse. Pero además, tenía una sorpresa y yo creo que la sorpresa cada día está más clara. Creo que ayer se anunció Terranigma, ¿verdad? Bueno, cositas que se anunciando, sí, lo he estado viendo. Y por parte de Bob, pues ya sabemos que prácticamente hemos casi seguro que va a ser Ori, un Ori pues desarrollado por un tercero, en este caso parece que va a ser la compañía española de Game Freak. A ver qué pasa con todo esto, ¿vale? Vamos a ver, vamos a estar atentos. Y me hace mucha gracia porque se le ha consultado a la propia Game Freak, digo, a la propia Mercury Steam. Joder, ¿cómo estoy ahí? ¿Cómo estoy hoy? Más vale que me pille un tren, señores. Fíjate, todavía tengo puesto hasta el resto de haberme cogido la vía. Pues sí, por Mercury Steam. Me llama mucha atención porque se le ha preguntado a Moon Studios sobre la posibilidad de una llegada de un nuevo Ori. Y claro, ellos pues han dicho que no les consta, pero claro, han aprovechado para tener su pataleta y decir que bueno, que es el...
el micro, vale, mis cojones. Disculpadme. Buaf. Estoy... ¿Por qué se apaga el micro, tío? ¿Esto que le habré rozado o algo? No sé. Disculpadme. Estoy hecho mistoy. Cronos, espabila el micro. Ya le he dado al micro. Disculpadme. En fin, voy a cambiar a... Ya. Todo el mundo el micro. Hijo puta, micro. Vamos a... Lo que iba diciendo, ¿vale? Es que no veo que Moon Studio está diciendo que... ¿Vale? Pero repetir que el micro se me haya apagado. Veo mucha gente a Moon Studio diciendo que bueno, que la calidad que ellos han dado, teniendo la pataleta de turno, que es algo que Xbox le hace falta, que ellos han dado algo que Xbox no tiene. Y da la impresión de que hubieran creado un The Witcher, un Red Dead Redemption 2, cuando lo que han hecho, aunque nadie duda de que Ori... La saga de Ori tiene una gran calidad y un diseño artístico brutal, pero al fin y al cabo no debemos perder de vista que es un juego de nicho, un Metroidvania en 2D que no va más allá. Entonces no... Discúlpame, no se repetirá, lo prometo, Brandon. Además, si tú ves que eso, tú que eres el moderador, Brandon, me expulsas del directo porque se apaga el micro. Disculpadme, ya os digo, vengo del hospital, ¿vale? Mirad, todavía tengo aquí lo de haberme puesto la vía, he estado toda la mañana ingresado. Lo que me han hecho es una infiltración, para quien tiene duda, pues me han clavado una aguja hasta la columna vertebral para pincharme una serie de medicamentos y cosas que me ayuden pues a recuperar, ¿vale? Entonces me dan un poco de dolores de cabeza, estoy molesto con la espalda, tengo unos cojines puestos aquí para que, bueno, aguante un poco la postura. ¿Qué vamos a hacer? Te fundo el directo, no te preocupes. Vamos, ya me pongo las pilas, ¿vale? Ya estoy más espabilado, también he entrado un poco con las prisas porque acabo de llegar. Tengo que duchar, me tengo que cambiar de ropa, meter la miniatura, todas esas cosas. Vamos, ya queda poquito, estamos a 20 minutos de que comience el evento principal. Y yo creo que lo ideal ahora, aunque esté aquí para que me escuchéis, creo que vamos a pasar a la pantalla de evento. Creo que es mejor, bajo mi punto de vista, creo que es más interesante que verme el jepeto. Decidme en el chat, ¿qué preferís? ¿Esto o esto? Yo creo que esto es más guay, ¿verdad? Vamos viendo cositas que se van anunciando. Mi cara ya la habéis visto muchas veces. Vamos viendo las cosas que se están presentando en este prevento. Recordad que todavía estamos en el prevento, que hasta las 8 no empieza el evento, así que... Me dice Puma que a mí el Ori me gustó mucho. Me lo pasé, pero no toqué el 2. Pues eso dice mucho, o sea, si no tocaste el 2 es porque tampoco te impactaría excesivamente. Por supuesto, Brandon, no dejes a Natalia ahí sin más, despídete de ella, pobrecilla, que no se quede ahí abandonada sin más. Y bueno, deseando ver cositas, sobre todo tengo mucha ilusión de ver muchos gameplays. Tengo ilusión por ver el gameplay de Blood of Dawn Walker, ¿sabéis? No sé si conocéis ya... 50 con 50, me canso de tu rostro de Roma. Ya, mejor, yo creo que así está mejor. Yo creo que vamos a ver la pantalla, aunque también la cara del tipo este que está saliendo ahora tampoco es que sea una alegría verla. Yo casi que me considero que puedo ser incluso más guapo que ese tío, ¿vale? Tampoco es mucho pedir, ¿no? Pues ser más guapo que el tipo este que está saliendo. ¿Qué estábamos comentando? Estábamos comentando, vale, la polémica que se había dado en las últimas horas con respecto a Blood of Dawn Walker. No sé si la habéis escuchado, creo que es interesante repasar. Había habido una polémica, la gente que había estado probando el Blood of Dawn Walker se estaba quejando porque se decía que en consolas el juego no iba a tener un modo rendimiento, un modo 60 FPS, iba a ir a 4K 30. Pero parece ser que en las últimas horas pues ha habido una actualización de esa información y se conoce que con un parche que va a haber día 1, pues efectivamente sí va a llegar a los 60 FPS, creo que es muy importante.
Recordad que Blood and Dawn Walker está en español, tanto en español latino como español de España, ¿vale? En ambos modalidades. Y que el doblaje del español de España lo hace uno de los amigos que estuvo con nosotros en nuestro directo, que es quien dobla al protagonista principal. Vamos a ver. Hacia el final, sí, es verdad que hacia el final se vuelve un poquitín inflamable. Perfectum. El 27 de abril. Bueno, pues en abril del 27, disculpadme, en abril del 2027 está este juego de miedo. Que es un juego de los que hemos visto, no sé si ha visto en pantalla, es un juego de los que ya hemos visto. No es nada nuevo, es un juego de los que ya hemos visto 1000 millones de ejemplos. Con el Visage, con el Luto, ¿vale? Ahora con esto del OD de Kojima, vamos a ver si sale algo más de este OD de Kojima. Pero hoy ya deberíamos ver algo más de Kojima, estaría bien. Que cae, me dice el administrador que va a caer Fable día 1. Pues por supuesto. Fable día 1 yo creo que también lo voy a comprar, porque creo que hay que apostar y además hay que agradecer el precio que le está poniendo Xbox a los AAA. 70 euros, que poco se ha hablado de esto, ¿vale? Poco se está hablando. Tiene buena pinta, sí, no tiene mala pinta, pero yo creo que esos juegos ya hay muchos. Ponte, la verdad. Creo que hay muchos juegos de ese corte y bueno, se ve gráficamente bien. Vamos a ver qué es. A ver qué lo que nos propone y que nos dé algo nuevo más allá de los jumpscare y estas cosas. Pues sí, vamos a ver cositas en los eventos. Quiero seguir viendo cositas interesantes, sobre todo en el evento de Xbox, que podamos ver más de Fable, podamos ver más de Gears, por supuesto. Y bueno, y ver esa sorpresa que ojalá, de verdad os lo digo, ojalá me equivoque, me haya equivocado, no esté yo en lo cierto y realmente no fuera Ori. No es por nada, Ori es un gran juego, pero como digo, a mí personalmente no me hace una excesiva ilusión. Y tenemos el juego este de Napoleón, que tenía buena pinta de un principio. Tenemos a Vincent Cassel, es un actor francés que tuvo pues nada más y nada menos que la fortuna, el maldito, de haber estado casado con Mónica Bellucci. No sé si seguirán juntos o no, pero estaba con Mónica Bellucci, Vincent Cassel. Coger un actor para hacer un juego en primera persona, no sé. ¿Cómo lo veis vosotros? Para poner la voz, vale, pero poner la cara a un juego en primera persona, coger un actor conocido, lo veo un desperdicio de dinero, la verdad, de presupuesto. Pero bueno, a ver qué pasa con esto. A ver, igual que el Gear a 70. Vale, no se habla mucho de esto. Y esto es algo que me parece que hay que tocar más. ¿Por qué Xbox de pronto está poniendo sus AAA IPs más importantes a 70 euros? ¿Por qué? Pues haceros a la idea de que esto es lo que vamos a encontrar de cara a la siguiente generación. El Valor Mortis de Napoleón, sí, ¿verdad? Valor Mortis, no recordaba el título bien. ¿Por qué? Porque además, si vamos a tener en Xbox compatibilidad con PC, donde los juegos día 1 suelen salir a ese precio, 60-65 euros, pues para ser más competitivo y darle más razón a que no compres los juegos de PC, pues, y compres la versión de Xbox, pues creo que tiene mayor lógica, aún si cabe. Ya que nos vayamos haciendo la idea de que vamos a tener esos precios máximo de 70 euros en los AAA. Exactamente, nadie salvo Xbox, pero porque va a equiparar los juegos a PC, Mr. Armaloca. Precisamente por eso, porque tiene que equiparar
y ya ir dando los precios que vamos a tener cuando esté fuera esa Project Helix. O sea que ahí tenemos, hostia, hay un de estos de Battletoads. Battletoads, que si no sé lo sabéis, es una IP. Hostia, que está, pues está chulo, oye, estos juegos así tan característicos me suelen molar, me suelen gustar bastante. Así que Battletoads, la IP de las ranas, como estaba diciendo, ¿verdad? Las ranas motoristas, que tuvo hace poco una especie como de renacimiento exclusiva de Xbox. A mí no me llamó la atención personalmente, pero bueno. Estaría bien que regresaran algunos juegos de ese corte, de esos tipos beaten up, de otros tiempos. Un Golden Axe, ¿verdad? Un Golden Axe que estaría de lujo. Aunque la última vez que intentaron traer Golden Axe en 3 dimensiones fue un auténtico desastre, ¿verdad? También. A ver qué nos van presentando. Quedan 10 minutitos para el evento ya oficialmente. Como digo, no espero la gran cosa, no espero un evento donde haya muchas revelaciones, sobre todo vamos a ver cosas que ya hemos visto durante el año. Y bueno, Amplitude Studio. ¿Qué es esto? Hostia, pues, bueno, esto es película, ¿vale? Esto es una imagen real, ¿no? Como clips de vídeos que están en el juego, ¿no? No creo que esto sea motor in-game, ni mucho menos. Más que nunca os recomiendo que estéis atentos, muy atentos a lo que estamos... Hostia, ya lo hemos jodido, ¿lo ve? Ya es un juego de esto de estrategia y de gestión, ¿eh? Disculpadme. Yo esperaba que esto iba a ser algo más, pero bueno, no esperamos mucho más. A ver, vamos a meter ya un poco el volumen de esto, muy de fondo, ¿vale? Para que no nos esté molestando mucho, de momento, hasta que no esté el evento principal. Yo después también me pasaré a poner los auriculares. A ver qué nos comentan por aquí. Nos comenta Brandon. Nadie habla de que ya se anunció el precio de la edición 25 aniversario de Series X en 900 euros, $900. Sinceramente, me parece cojonuda para quien se lo pueda permitir. Me parece una edición muy bonita. Ojalá yo fuera uno de los agraciados que se pueden permitir la edición. Pero es que 900 euros me parece, para lo que aporta, no lo veo. No lo termino de ver porque yo, bueno, tengo mi Series X, no tengo problema, la mía funciona perfectamente. Entonces, 900 euros me parece caro. Es verdad que no es mucho más cara que la versión básica tal y como está ahora. La Series X ahora mismo está en 800. Son 100 euros más, pero no me voy a gastar 900 euros. No me voy a gastar 900 euros, os lo aseguro. ¿Y te has roto la ilusión de golpe de qué, Pontiux? ¿Del precio o no sé? Hola, Rancos, ¿qué tal? No llegas tarde porque el evento aún no ha empezado. Estamos en una previa, ¿vale? Una previa al evento. El evento supuestamente empieza ahora a las 8. Es lo que tengo entendido. Exacto, ojalá hubiera, nos dice Brandon que ojalá pues estuviéramos todavía en los precios en los que se compró de salida. Es la que yo compré de salida, yo la compré en 500 euros. Y yo la verdad, tal y como está la vida ahora mismo, no me voy a gastar 900 euros en una edición coleccionista. Ah, lo del Humankind, vale, el Humankind, vale, sí. Sí, ya. El Humankind, pues
que esos juegos de gestión, de estrategia y cosas de esas no me suelen gustar mucho. En su día sí es verdad que le di muchísimo al Age of Empires 2. Yo era más joven, pero ahora ya pues, no me dice la gran cosa, la verdad. Suerte, o sea que no te has perdido gran cosa. Estamos aquí simplemente charlando un poquito previamente al evento, pero bueno, matando un poco el rato en estos minutos previos para echar el ratito. Hablando de cositas, de cosas que se van a presentar, de cómo se ve el panorama. Bueno, ya tenemos también ese apagón digital de PlayStation, una iniciativa de usuarios de PlayStation para castigar las políticas de PlayStation, que no, hostia, Capcom. Aquí tenemos a Onimucha, ¿vale? Vamos a echarle un vistacito a esto, que esto sí me resulta bastante interesante. Vamos a ver, porque yo jugué mucho Onimucha en su tiempo y esto me resulta interesante. Vamos a darle un poquito de volumen a esto. Vamos allá a aportar los auriculares. Hostia, Onimucha, amigos, tiene buena pinta, ¿eh? Onimucha mola. Vamos, Onimucha ha molado siempre. A ver, lo estaba diciendo hace un momento, Super Juan Escudero. Asumes que sé cuál es. Asumo que por todo lo que ha ido llegando tiene pinta de que es Ori 3, ¿vale? Es Ori 3 desarrollado por Mercury Steam. Porque todas las pistas, todos los rumores apuntan a ello, ¿vale? Los rumores, tanto rumores que me llegan de manera genérica como los rumores que me están llegando un poco ya más a nivel personal de mis fuentes, pues todo apunta a que efectivamente sería un Ori 3, pero bueno, no está del todo garantizado, pero sí. ¿Esto qué es? ¿Ha hablado de algo de un mariachi o algo? ¿O es que lo he entendido yo mal? Y es que mi inglés es un poco regulinchi, ¿vale? No soy Skyhammer, mi inglés es regulera. Pero sí, ha hablado de mariachi, efectivamente. El protagonista es un mariachi. Es un juego, digamos, a lo... ¿Vale? A lo Castlevania, pero con un mariachi como protagonista. Bueno, no lo voy a jugar. ¿Para qué voy a mentir? ¿Para qué voy a decir que voy a jugar yo a esto cuando esto no lo voy a jugar? ¿Vale? No me interesa, no me interesa mucho. Recordad lo que estáis en directo, por favor. Un like, ¿vale? Suscribíos, que eso no cuesta nada y es gratis. ¿No escucháis el evento? Vale, pues lo pongo un poquitín más alto, pero... No quiero tampoco ponerlo muy alto porque si después me funan. Después cuando sea el evento, lo voy a poner ya a un mayor volumen, no os preocupéis. Que cuando sea el evento, lo vamos a poner cuando ya llegue la 8 y empecemos el evento ya en firme, por supuesto, ya lo vamos a poner a volumen para que lo escuchéis bien, ¿vale? No os preocupéis por eso. Hostia, el Guacamele estaba guapo, me gustaba ese juego, hostia, me ha tenido buenos recuerdos. No, casi no llega, no, si estoy no he empezado, Michi, tranquilo. El evento directo no se escucha, pero lo tengo muy bajito. ¿Vale? Podemos escucharlo aquí, pero
lo pondré magical town or pueblo cuando mágico. realmente This no would be para the first time a pueblo mágico is ever present in a video game ever. It's very Mexican and I feel lo proud of pondré it. cuando So how does this estemos actually ya play? en lo que es el Mix, like, evento. No os fast preocupéis, cuando esté en combo el evento action ya with vamos a darle RPG. volumen al, So it's like al a evento, Ninja ¿vale? Gaiden, Y ya Castlevania me sort of pondré yo a mix. hablar These menos combos allow you to y get simplemente extra buffs. puntualizar There's also cositas the de lo que element vayamos of viendo. hunting for ingredients and being Ahorita able vamos a to dejarlo un poquito en Mexican segundo traditional plano. dishes, and so that allows you to enter some boss fights ridiculously overpowered. So when can people finally play Sí, sí, ya os digo, puedo subir el volumen. Lo que pasa es que como todavía no está el evento, hasta cuando empiece a las 8, pues le hacemos así, le damos el volumen y ya, yo pues simplemente os acompaño, ¿vale? Como uno más viendo y comentando lo que vayamos viendo en pantalla. Which means that the good news is that it's time for the top 10 reasons to be excited for GamesCom Opening Night Live. Vamos a hablar de Gears of War Day. Ah, bueno, el top 10 de los más esperados, ¿no? Price of RAM has not impacted the cost of watching trailers. Number 6. We hid the word nooblet somewhere in Jeff Keighley's script and he hasn't found it yet. Bueno, aquí está diciendo Number 5. Hace una especie como de ranking de los temas más importantes, ¿no? Digamos, del evento y demás. Hostia, también tenemos la expansión de The Witcher 3, que eso viene fuerte. Hostia, también muchas ganas de Final Fantasy VII Revelation. De hecho, acabo de hacerme con el Final Fantasy VII el Rebirth, ¿vale? Ya había jugado el remake. El pre-show se ha acabado, así que ahora sí vamos con el show. Empezamos a las 8, están siendo puntuales. Vamos a ver qué nos presentan. No sé cuánto durará esto. Hostia, pues no sé cuánto durará. Pero bueno, estaremos todo el tiempo que podamos estar. ¿Alguien sabe en el chat cuánto va a durar el evento? Vamos a darle volumen a esto. Hostia, no, Geoff Keighley, tío. Puto Geoff Keighley que está en todos los sitios, joder. El Dorito. Get ready! Guten Abend! Welcome to GamesCom! Yes! Are you guys ready for 2 hours of video game news and updates? Well, you've come to the right place. This is GamesCom Opening Night Live in Cologne, Germany at Köln Messe. And the crowd this year, you guys are honestly the loudest I've ever heard you. The energy and hype is on another level. You guys are prepped and ready, and we got a lot of great stuff for you today. It feels great to be back, surrounded by over 5,000 fans at the biggest consumer video game event in the world. This week, more than 350,000 people are expected here at GamesCom, and tens of millions of more will watch live online around the world. We love you too. Well, you'll see if you love me by the end of the show, but yes, hopefully you will love me. When we started Opening Night Live in 2019, we didn't know what to expect. From the very beginning, you guys welcomed us. And year after year, this community has made us feel home here in Germany. This is, believe it or not, our 8th ONL, and we're so excited to bring you an amazing 2 hours. Protagonismo, como siempre. Más cachapa de los cojones, pero bueno. Now, last year's ONL will always hold a very special place in my heart because it was actually the final show of mine that my dad was able to watch. Immediately after the show, I actually had to cancel all my meetings here at GamesCom and flew back to New York to be with my dad during his final days. And sadly,
As you may know, he passed away just a few days after Gamescom last year. But from his hospital bed, he did watch last year's show, and he saw all of you, and he knew how much this stage and this community meant to me. So standing here with you tonight means more than I can really express. I know he would be proud that we are back together, once again celebrating the creativity, passion, and people who make games the biggest form of entertainment in the world. So thank you for this moment, everybody. Tonight, I carry my dad's memory with me onto this stage. I am so grateful for all of you for welcoming me back. Shocks as well, we'll be out here in just a minute. It is no secret that video games and the video game industry is changing and evolving. On one level, that's exciting, but on another, it's kind of scary. It feels like there isn't a week we don't see headlines about layoffs or studio closures. And on top of that, the larger electronic storage and memory crisis means that acquiring game hardware is more expensive than it's ever been. But in spite of all that, developers around the world are pushing forward to build new games. Big teams, small indie teams, and teams all around the world. Tonight, you're going to see projects on stage from teams in places like France, Sweden, the UK, Italy, Canada, China, Japan, Korea, and more. So what can you expect on these screens behind me? How about brand new information on Final Fantasy VII Revelation, introduced by game director Naoki Hamaguchi. Metro 2039 from 4A Games in the Ukraine. Rayman Legends Retold. The Xbox console exclusive Gears of War E-Day. Tides of Annihilation, the first ever in-game footage of Warlock Dungeons & Dragons from Wizards of the Coast. And yes, later in the show, we'll have the world premiere first details and in-game footage of a brand new expansion to 2015's Game of the Year winner, The Witcher 3. It's called Songs of the Past. And we also have a little fun in store for you as well, including the first ever musical performance of the music from Eugenics, the hit indie game about breeding cats earlier this year. So we got a lot of fun ahead, but let's start things off with a new game announcement no one is expecting tonight. From one of the world's most successful developers comes something completely different than its past titles. Please enjoy. Whence came the first entanglement? None living may now tell. In its way, the floodwaters spread, weaving calamity. Upon the silken paths, malice took root. 10 suns rose on high. And so, as spoken of old, the weavers came forth, yet spoke not the cause of their coming. The waters have ebbed, and all must rise anew. Still, the wounds of old remain. Cinemática está chula, vamos a ver todo lo que es el motor in-game. Blot out the Pyro Hill once more, and you'd still not quench a millennium of hatred. How can a few dying embers ignite the flames of rebellion? We are not of this land. Here it is not oaths, but lies. Keep things whole. A ver, me parece que el juego está bonito. Sin más, no es un juego que te haga saltar los plomos. No sé, a mi opinión me parece interesante, lo estoy viendo,
Y cuando te hacen una presentación nueva, siempre pues parece todo así como muy espectacular. Se ve guapo, las personas no se ven muy guapo, pero una especie de Monster Hunter, ¿verdad? Came ye to reweave this world, or seek ye some other end? No gustaba, vale. Pretty impressive. That was the announcement of Notice Fall from Hoyoverse, an original co-op action game in which players take on the role of a weaver and step into a world where divine authority has crumbled and order has collapsed. Players must stand as one to defeat mighty mythic beings using close coordination and sharp tactics. Looks very, very cool, and we're happy to kick off the show with that one. All right, we have a lot more to come. Now I'm very happy to welcome back a legend in the esports world, known for her work on League of Legends, Counter-Strike, and the winner of Best Esports Host at the Game Awards. Tonight, though, she's our co-host for ONL for the 3rd year in a row, and you know what? We couldn't imagine doing this show without her. Gamescom, will you please join me in giving a huge welcome to Shocks? Wow, thank you so much, Jeff. It is such an honor to be back here at Gamescom. In my favorite city, I gotta say it, Cologne, and seeing all the fans around the world. Now, I cannot wait to see everyone's reactions to what we have in store tonight. And right now, I am very happy to share with you the global announcement of a brand new title in a very well-known franchise developed by Ubisoft Paris. This is Rainbow Six Tactics. Rainbow Six Tactics de Ubisoft. This is it. These tangos are in for a surprise. Take your positions, team. Esto... Six on station. Esto va a jugar su puta madre. Yo voy a jugar, la verdad. Go, go, go! The people behind this, I have seen them before, and they must be planning something bigger. Send me everything you dig up on the agency bombings. There's no time to waste. We've contacted Rainbow's former operators. You just have to choose which ones. Sí, lo estamos diciendo, mi chaval, a ver, es muy bonito así, pero... No me gusta esto de que vaya cambiando la vista isométrica y después, no sé. We've got active hostiles all around, team. Move fast and stick to cover. I'm seeing increased activity across all channels. Want us to put out more fires? We'll put out more fires. En exceso. Pues vale. ¿Qué quieres que te diga? Bien. That was Rainbow Six Tactics, a new turn-based tactical single-player game set in the Rainbow Six universe. Now, in Tactics, you'll lead a squad of operators on high-stakes missions around the world, combining careful planning, coordinated breaches, and tactical decision-making in every operation. Choose from a roster of 15 unique operators, each equipped with specialized gadgets, abilities, and progression paths that create new possibilities every time you deploy. Rainbow Six Tactics launches in 2027. Okay, almost 20 years ago, Gears of War helped define a generation of Xbox. Tonight we are returning to Emergence Day, the day that changed everything. Here at Opening Night Live, we have the world premiere of the campaign trailer for Gears of War E-Day, including the first look at the Locust leader behind the invasion. From the Coalition, here's Gears of War E-Day, an Xbox console exclusive, launching this October.
Ha recalcado bien, ¿no? Exclusivo de consolas de Xbox. What the fuck are you? Y echándole la emulsión por encima al soldado de la CG. Tío, nada derretido todo, tío. Good to see a few more gears made it through the night. You four belong to me now. Designation, Bravo Squad. Tía, cómo mola esto. No one knows what these things are. Cómo mola esto, señores. Cómo mola esto. Cómo mola esto. It's a fucking war. The reports are still coming in, but whatever this is, it's happening all over the city. ¡Infames! Monsters are coming out of the ground and ripping my people apart. And those are my gears out there holding the line. Fall back now! How do we hold a line against an enemy that can tunnel under? Oh shit! We're Forces. gears. We fight. We still have our people. If we can save them, we save Cologne. Loss prepares us for what's ahead. People we love die. We're the ones that keep fighting. Tía, esto pinta muy bien. Get Metal Phoenix. That's the plan. Brumac. Esto pinta muy bien. There'll be no support. If you fall, we all do. We do this together, or we die together, yeah? To the end. Pintaza, pintaza. Y si los de PlayStation quieren pintar esto como que no les interesa, entonces que se acuesten. Next, it's time for Anata, an epic free-to-play open-world RPG game from NetEase coming to PlayStation 5, PC, and mobile platforms. 3 years ago, it was revealed here at GamesCom with 2 massive cities. You build your profile and social following as a member of the ACD team. Tonight, we've got your first look at the city of Shangzhou and the types of combat vehicles and mini-games you can expect. And yes, news on the release date as well. Pero antes este era un juego que era una mezcla de 500 juegos distintos, o estoy equivocado. Había un juego que no te hacía cosas de Spider-Man, hacía cosas de GTA. I still got all these memes I haven't sent out yet. No sé si era. Wow, it's a Nanta! Or it was. Let's go! We're about to make our mark at the ACD. ACD? Did they really just go belly up? I say you go viral first, then worry about rebuilding the ACD. Get big enough, and the old workers are sure to come back. What's next? Meat Master! What Master? Meat Master! You're so awesome! Meat Master? Meat Master. Who the hell came up with that name? Yeet Master. You're nothing more than a bad seed who slipped out of a nowhere town. Enjoy the party, my friend. This is not yours to take, outsider. What's going on? What? Este es el juego que yo decía, que era una mezcolanza y hacía cosas. No sé si seguirá haciendo las mismas cosas o tendrá un tipo de downgrade, pero Just you wait. Where am I? La otra vez que se anunció este juego, el tío hacía cosas de Spider-Man, conducía, yo qué sé. Podías hacer de todo en el juego, ¿veis? Traffic at this hour, will there? This is Chongshao. Take me with you to sniff out some martial arts masters and legendary weapons. You've been reading too many fantasy novels. What you seek is inside. Tourist spy? Only those who pass our trials may witness the Lingjing within. Huh? Can you take it? You bet. I've dragged entire subway. Okay then.
hombre, un juego de dedos es peculiar, ¿verdad? Este juego. This is the most expensive view. Wait. Huh? Why is everyone running off? Am I really that annoying? Awesome, there you have it. Ananta comes out on January 15th, 2027. Now, we have so much more Gamescom Opening Night Live coming your way, including a new look at Final Fantasy VII Revelation. But yeah, I know you're waiting for it. But for now, here is a new look at Silent Hill Townfall. Yeah, coming in just a month's time from Konami and que sale ahora Greenburn in exclusivo the para PlayStation durante 6 meses, ¿vale? Silent Hill Townfall será exclusivo durante 6 meses. A los 6 meses el juego será multiplataforma para quien tenga algún interés por el juego. No es mi caso, ¿vale? No tengo especial interés por el Silent Hill Townfall. A lo mejor me equivoco y después es la super joya, me lo compro, no lo sé. De momento no así a priori no me llama. This town would listen to me. But it's the right thing to do here, not just for them, but for the whole town. Then you know what you have to do. But be careful. They're all so angry. Lo que me gusta es que está viendo ahí de esa cosa de gigante, ¿no? Si después al final me va a gustar. Hombre, a PlayStation Resonance. Este es el juego que más estoy esperando yo para esta semana. Que me lo voy a meter en vena. Voy a aprovechar que estoy de bajas para fumármelo fuertemente. Vaya banda sonora que han elegido, Diablo, esto pinta. The price we paid. Está guapísimo, tío. It's more than I ever imagined. I can't do this anymore. 2 días. Día 1, recuerdo, en Game Pass. No os perdáis ese juego, ¿vale? Tiene un pintaco que te cagas. No lo pienso dejar pasar. Este es uno de esos juegos rarinos, ¿verdad? De Chile, la verdad, llamativo. Pero bueno. Hostia, con lo que tenemos en estos días, no es un juego que yo diga, hostia, vaya juego de jugar. ¿Esto qué es? Vamos a ver. You failed us. Esto parece Crimson Desert, ¿no? Crimson Desert. ¿Será alguna expansión o algo para Crimson Desert? You've surmounted countless trials to reach this summit. This time, you will surely break the cycle. You'll struggle, but you'll turn back, face your fall, because that's the cliff I know. If I do their dirty work for them, I'd better get what I'm owed.
Un juego que para mí... Hostia. Sí, la Enchancer. Hostia, las voces en español. Cuidadito con eso que es interesante, ¿no? That was Crimson Desert, released nearly 6 months ago, and the developers at Pearl Abyss just keep adding more and more content, including new cutscenes and story moments too. All right, next let's step into the world of Tides of Annihilation, the upcoming fantasy action-adventure game by Chinese studio Eclipse Glow Games. Set in modern-day London and mythical Avalon, you play Gwendolyn, the lone survival of an otherworldly invasion who can summon spectral forms of the Knights of the Round Table. Tonight, we've got a brand new trailer which reveals the new voice of Gwendolyn, Angela Sant'Albano, who recently played Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem. El juego está causando muchas expectativas. You have decided? Tell me the truth. Is there a way to fix this? Doblaje español, sí, pero no sé si hay que pagar por el doblaje, The no fog creo. has devoured your home, and now it is tearing Avalon apart. Arthur was the only one who could control the fog. Until you. Until me? I know not why you possess his powers, but if you wish to reclaim London, you must harness the fog. Use it to command your spectral knights. Bueno, que haya comentado así por encima, pero vamos a ver, no, supongo que se verá algo más, a ver si se sabe algo más del DLC, que supone que tenemos un DLC para final de año, antes de que saliera el Verónica. Vamos a ver qué hay. Tiene, ¿verdad? That looks absolutely beautiful, and if you're interested in wishlisting and learning more about any and all of the games featured at ONL, make sure to check out the GamesCom Steam page, and if you're anything like me, I'm sure you have tons on your wish list and in your cart, but a few more can't hurt, right? The Steam page is available now and being updated throughout the show as the titles are announced. And now, to introduce our next game trailer from Turin, Italy, founder and creative director of Unrelated Games, Alessandro Durando. Alessandro Durando. Thanks, Chucks. And ciao GamesCom. There is a question at the heart of Love Song. What do we leave behind and for whom? Well, you can be sure anyone will ever find it. I didn't have an answer when I started, and I still don't have one. And I genuinely never expect to be here on this stage. So thank you, Jeff and Gamescom, for this incredible opportunity. Just being here already means more than I can put into words. Love Song will take you on a journey through the forgotten echoes of past humanities, where sound is the only language left. You will uncover traces of memory left in stone and sound, building a bridge between what was and what may still come. Here is Love Song. Ha salido Alessandro a mostrarnos su fumada. El hueso, el juego de las aceitunas sin hueso. Aceitunas sin hueso.
juegos. Mañana mismo me lo compro, no te preocupes, Alessandro. Mañana voy allí y me lo compro. What a beautiful and artistic game made right here in Europe. Thank you, Alessandro, for joining us. One of my favorite moments from last year's TGAs was the announcement of Mega Man's long-awaited return with Mega Man Dual Override from Capcom. Tonight, we've got an exclusive glimpse of new gameplay, along with the introduction of a new character who plans to foil Mega Man's plan to save the world. Take a look. Que levante la mano a quien le interese. Mira. Sí, es un jam. Bueno, actualmente un jam. Es una futura sin hueso. ¿Quién quiere un Mega Man? ¿Quién? Levante la mano. ¿Qué va a querer? ¿Usted va a querer Mega Man? ¡Hostia! Me pueden matar. Little something extra. All right, now let's talk about another legendary gaming hero, one without limbs, Rayman, who's celebrating his 30th anniversary this year. Rayman Legends Retold builds on the charm of the original 2013 game, now brought to life with stunning 3D visuals, new story content, and an all-new 6th realm to explore, plus fully voiced cinematics. Players join Rayman and friends on a new adventure to restore peace to the Glade of Realms. There are 4 all-new musical stages, like MC Hammer's You Can't Touch This, and tonight we have your first look and listen to another musical stage. Ya tengo al Raimo. Hostia, con la Macarena. Macaroni. October 1st, Rayman will be at the Ubisoft booth this week here at Gamescom. And that's what makes this show so great, is that many of tonight's games will be playable to fans who are joining us live in person here in Germany all weekend long. Still to come at ONL, the worldwide reveal of The Witcher 3's new expansion, Final Fantasy VII Revelation, and a performance of the music of Mugenics for the first time anywhere. It's time for our next announcement. The developers gave us a phrase to introduce this new IP, but none of the words apparently can be said on stage. So I guess let's just watch a trailer. Yeah. No se ha caído.
un PUG, ¿verdad? Un PlayerUnknown's Battleground, pero... Es un PUG de bestia. ¿Es un PUG? Ah, pues sí, es un PlayerUnknown's Battleground Deathmatch. No iba yo mal desencaminado, era un PlayerUnknown's Battleground. Explore breathtaking, strange worlds. Make a friend who'd work for you. And build your dream home together. You've changed, but that's okay. Once human, jump in today. Ready para la consola. Hombre, Control Resonance. Vamos, que nos vamos. Esto va a molar tela, cuidado. Este es uno de los juegos que más esperaba yo este año. A ver si puedo comprar de salida. Yo estoy este año ya un poco peladito. Hostia, el temazo musical, Ya tiene muy buena pinta, ¿Qué es? Ah, una gente, yo creo que mucha gente me está usando el juego. A mí que me gustó bastante el primero, Que lo pueda comprar o no lo pueda comprar ya es otra cosa, pero... Hombre, tenemos aquí Blood on Downwater, ¿no? You're right. A Brakir, 7 feet tall, fangs long as snakes. Y esto ya lo jugamos en septiembre y ahí es que elegí comprar uno y comprar otro. Y es una mierda porque no me puedo comprar los dos. I gave you a blessing. I hope you enjoy my gift. None of us has any love for the Brakiri. But this one, he's different. The sun didn't take him. A ver si tengo suerte y por una puñetera vez algún estudio me da alguna key de alguno de estos juegos, tío. No que me digan algo Control o el Blood on Downwater, algo. Canal de pobre, de los pobres. All that remains is for you to choose. Help me, please. I'm so sorry. No. Qué oscuro se ve, qué siniestro, qué tétrico. Let's begin. Hombre, ahí está Horacio, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Welcome back, everybody, to GamesCom Opening Night Live. Now, I'm a huge Game of Thrones fan, so I'm very happy to share this world premiere of this next game with you. The gameplay of the forthcoming strategy game, Game of Thrones War for Westeros, from Australia's Playside Studios. Hostia, el nuevo Juego de Tronos. The Iron Throne stands empty. A ver, ¿qué va esto? A ver cómo está esto. Ya, pues ya está, ya os digo que me interesa nada. O sea, me interesa mis cojones, nada, no me gusta, nada.
Lannister. Ahí ellos nieve. Está Alessi, ¿verdad? Alessi Targaryen. The fate of Westeros is yours to decide. Los caminantes blancos. Game of Thrones. War for Westeros. Bueno, pues aquí lo quiero. How awesome did that dragon look? You know, I can't wait for this one. So with that now, it is time for a new game announcement from Airship Syndicate, makers of Darksiders Genesis. This is a new self-funded and published indie title where you escape from a failing orbital prison in this gritty sci-fi isometric action thriller. This is Dust Origins. Syndicate. Una presión en la que todo el mundo quiere matarse. Está chulo, no está mal, no está mal. Dust Origin, no está mal, tiene buena pinta, está guapa. A new age begins, but the old shadows. Empezamos a quedar todo oscuro. Searching for a pulse. Initializing reality. Loading a 233,000 square meter grid. Activating 1,600 exhibitors. Unlocking more than 1,000 worlds. Global data streams active. Challenging community energy worldwide. Breaking the barrier between screen and reality. Heartbeat restored. Synchronization complete. You are no longer playing. You are logged in. Welcome to the heart of gaming. Welcome to GamesCom. Bueno, anuncio de la GamesCom. Welcome indeed, that's right. GamesCom has officially started now. Let's go. And now we turn to Exodus, a cinematic single-player action RPG from Wizards of the Coast set in a new, far future sci-fi universe. In Exodus, you rise from salvager to traveler, discover new worlds ravaged by the effects of time, and search for the key to humanity's survival across the most dangerous reaches of space. Along the way, you assemble a crew of sharp-edged specialists, soldiers, smugglers, mercs, scholars, and awakened animals whose skills and chemistry shape every fight and decision. Tonight, it's time to get a deeper look at Salt, an awakened octopus and mercenary who joins your team. Get a glimpse into who she is, where she comes from, and why she's along for the adventure. Vamos a ver. Yeah, vamos a ver. No se ve. Esto mola, ¿no? Pero hay que ver ahora qué es lo que ofrece realmente el juego. Esto es la cinemática para presentártelo. ¡Hostia! Salt? Yes. Figured we could talk since you're part of the team now. Son pulpos.
want to understand how you see things, how you operate. I hunt, you pay. This is agreed. Well, that answers that. But hey, we're getting to know each other. You local to Persepolis, or you from somewhere else? Somewhere else. Salt. You have a most impressive reputation. We were surprised to hear that you accepted a permanent position with the human team. You fear me, envy, hate. I'm responsible for this world, and you put it in danger for your own selfish reasons. I will join, but I will be paid after, even if Leiden is in danger. You've been away for a long time. From your planet? From your people? I miss ocean, safety, home. Run, human! Sí, este parece Exus, ¿no? Totalmente más efecto. Es Exus, sí, es Exus. No me he confundido, es Exus. Es un juego que yo tengo bastante ganas, ¿eh? Por eso lo he visto, nada más que lo he visto, digo, esto es Exus. But we must always have hope. There we have it, the long-awaited release date for Exodus. It is coming in April, as you saw, of 2027. Now to give us an exclusive extended first look at the gameplay for the upcoming Warlock, Dungeons & Dragons from Wizards of the Coast and Invoke in Montreal, Canada, please welcome the TGA award-winning star of Resident Evil Village, the incredible Maggie Robertson. Come on, Maggie Robertson. Thank you, Jeff, and good evening, everyone. I am so excited to be here. Yeah! Dungeons and Dragons. All right. Every warlock's journey begins with a pact. For Katri, a seasoned warrior on a personal quest, that pact is made with Tasha, an ancient witch queen and the patron I have the pleasure of playing. Tasha grants her access to forbidden magic, but power always comes at a cost. Tonight, we're revealing gameplay for the first time, showing how Katri wields magic as she explores the world of Darkon. This is Warlock. Let's take a look. Venga, que le demos un vistazo al Warlock. Have your deepest desires come true? Not the one that matters. Can you not do more? More? You still think this is your quest? Los facetas están muy guapos, me gusta, me gusta bastante. And defiant. Raw magic serves us both. Open your eye and see what I see, Warlock. Find raw magic. Me recuerda mucho al último Dragon Age, ¿verdad? El Veilguard. ¿Nos recuerda algo a Veilguard? En cuanto a lo que es gameplay y demás. What exactly is
is your interest here? Or is it your patron's interest that guides us? My curiosity is my own. Do you believe in letting buried things lie? In my experience, buried things do not lie for long. Está bonito el juego. We are getting closer. Yes. Closer to what? Scared, watch out. I see it. Bueno, la física regulera, sobre vosotros, la física, ¿no? Un poco tosquillas. Absolutely not. Merely digging deeper. Pega algunos rascones, ¿no? What is it you see? Raw magic. A means to an end. Not an option, Skip. What I need is here. Bueno, se está alargando mucho esto, ¿no? Es un gameplay. No tiene mala pinta. Están reguladas, ¿verdad? Las físicas están cogidas con pinzas. Pero bueno, esa combinación de poderes con el combate está guay, ¿eh? And now it is time for the announcement of a brand new game inspired by 1001 Arabian Nights, with flying carpets, colossal bosses, and more. It comes from the new NBC Game Studio, which is debuting this game on the GamesCom show floor.
Here's 1001 Threads of Mizan. Come close, and I will tell you a tale of two worlds at war. Set ablaze by a smokeless flame, and fueled by those called to fight. Whispers on the desert wind come from those who are unseen. The Jinn. Once the children of Earth and the Jinn flourished, united, until betrayal split their worlds apart. Now the veil is thinning. Two worlds collide as they wage a war of vengeance. Yet, many stories remain untold. To avoid destruction, we have but one hope. So listen, heed my words. This story begins with you. Guapo. I'll leave it to you to make the dead speak. Nothing and no one will keep me from the truth. Not even the purists. Esto es una japonesada total. Para los amantes de la japonesada de lujo, pero no, para mí no. Yo creo que la puesta en escena está guapa, pero... Any leads? It's just as you surmised. The final clue is in that cursed place. If greed comes at a cost, what price would you pay to bring back someone you love? Silver para House of Greed. Nuevo Monster Hunter. Nuevo Monster Hunter. All right, welcome back to ONL, and next we're turning to the legendary Metro series and a very special developer, 4A Games, based in Ukraine. Game developers have to build games in all sorts of conditions, but for 4A, the development of 2039 has truly been a challenge to build art in the midst of a real war. To tell us more about their incredible story and journey of perseverance to create Metro 2039, please join me in welcoming to the ONL stage John Block and Pavel Umer from 4A Games.
Hello, Gamescom. Wow, so many cool announcements already, and we are really proud to be a part of it. Thank you so much. I'm John Block, executive producer for Metro 2039. And I'm Pavel Ulmer, co-creative director and audio lead. Tonight, we are revealing our brand new gameplay trailer for Metro 2039, the next chapter set in the Metro universe we have been exploring for nearly 2 decades. Metro has always been a story about preventing war, but now that war is at our doorstep, we have built a story about its consequences and what it takes to survive, the cost of silence, the horror of tyranny, and the price of freedom. Of course, as always, there's monsters, tunnels, devastated ruins, but Metro to us is about people, what they protect, what they sacrifice, and what remains of them when the world takes almost everything away. Creating a game this dark requires a lot of passion, discipline, and a development team that has had to become accustomed to working without peace or regularity. There's enormous care for this universe and the people who believe in it. A key part of this is our own in-house 4A engine, built to fully realize the oppressive world you're about to step into. We built this game for those who have traveled through Metro before, and for those who are about to enter it for the first time. There's a lot to explore. Your support and love for this world has stayed with us through every stage of development, which was pretty rough, trust me. We cannot wait to share more tonight. And if you're lucky enough to be here at Gamescom, you can go hands-on with Metro 2039 at our booth and take a closer look on a fully wearable replica Spartan helmet that will be included in our collector's edition. Thank you. Muy bueno, Metro, vamos con Metro, sí señor. Este juego pinta... Metro 2039 is not simply a return to Metro. It is a darker, more ambitious, and deeply personal journey. One that will challenge what you know about yourself and what you're prepared to become in order to survive. So, the tunnels are waiting. The surface is calling. And tonight, we are ready to show you a bit what comes next. Welcome to Metro 2039. Slava Ukraini! A ver qué interesa son realmente los juegos, así que... What brought you here? I'm looking for someone. I need information. Then you've come to the wrong place. The Novorite spread across the station like a damn plague. So this is Hunter's bright future. Monsters. And radiation. That's all that's left up there. Humans did this. This is Hunter, the leader of the Novorite. The enemy must be destroyed. The Spartans were wolves in helmets. But I'm something worse. The enemy must be destroyed. Destroyed. The enemy must be destroyed. What the fuck? I'm looking for someone. Where is she? Metro 2039 looks great. Hats off to the team at 4A Games. Okay, now for something completely different. He's performed at the Game Awards and was on stage with us at Summer Game Fest, but now it's time for this person's first appearance on ONL. Hey! Stop! Tired of sneaking around just to feel good?
this damn lighter? Of this rain? Of this life? I got you. Eat more sizzle. More sizzle. Less hassle. More high. Okay, cut! Thank you, Cyrus. That's perfect. Well done. That is Dr. Cyrus Kane, the big dog, as it were. An entrepreneur and eccentric known for his diverse business ventures. It's all loud when you taste some flavors. Face fresh with a Cuban style. Too fresh with a sizzle and sparkle. No Prince, use the king right now. I'm raising it up to the I hope you're feeling hungry, 47. Man, what the fuck kind of funky music is this? These internet-ass DJs. The Dogfather now coming to Hitman. Next up, the sky is no longer the limit from NC. This is Ion 2, the sequel to Ion, a new PC MMO built around aerial combat on a massive scale. It launches October 5th this year. You have no idea how beautiful America was. I believed in her promise, dreamt her dream, watched her fall. Out on the old roads, I saw her shatter into warring tribes. Survivors like your people. I know your kind. You think you'll survive and adapt, reclaim the land, rediscover the lost technology of the old world. Reunite her people through alliances, through faith. But when words fail, might becomes the law. Ancient powers divide this land, and their might is far beyond the likes of you. So, will you kneel as my servant? Help me restore America, or burn as my foe. At the end of all things, only one dream survives. Estoy por aquí. Esto que me vais a ver ahora es que tengo de echar. Ir medio cenando porque otro descollo. Yo he dejado aquí que se sale de todo esto.
was Petit Planet, a cozy galactic life simulation game from Hoyoverse. Sí, lo sé, Here, sé que life todos unfolds at your estáis own esperando pace. este juego Farm tan the guapo, land, lo sé, cast lo a sé. line, comb the shores, or whip up a home-cooked meal. Enjoy slow, Estabais fulfilling aquí days on your pendiente a ver si planet, salía, a ver si side sale, by a ver si side sale with your el nuevo beloved juego de fuzzy Hoyoverse. neighbors, Shucks. You gotta have the fuzzy neighbors, right? Of course. Players can pre-register now on the game's official website, plus the final beta test will be coming soon. Awesome. Yes. But now, we are very excited to have a special musical performance at ONL. Earlier this year, Edmund McMillan and Tyler Glale's cat breed simulation game, Mutagenics, got rave reviews for its gameplay and dark comedy style, and yes, its music. And tonight, we've got the first ever live performance. Please welcome Matthias Bossi, Carla Kilstead, and Jeff Perlman from Ridiculon performing Guillotina. Está un poco más alejado, Meine Damen und Herren, während dieser Live-Übertragung kamen keine echten Katzen zu Schaden. Say you'll be mine, we'll be divine. My paws were made for you, my claws, I'll see what they can do. This kitty wants her cream. This pussy, oh, she has a little dream. Come, let me play. Don't run away. I'll have my way with you, and when I'm done, you'll say I slay. Vaya coñazo, colega. I'm coming for you tonight. Casi, ya prefiero que cante yo. I'm ready. Shut the door, turn out the light. Stop running for a minute. We can finally find infinity. Together we can window this whole affair. So come on, turn around. You're so lost, but you confound me with your endless run around. It's more than I can bear. You run, but in the end, I think you like this little game of hide and seek. But when I find you, you won't even know your name. You run, but you don't mean it. You're afraid I'll be too good. In all the love you've had, you never had it like you should. Divine. My claws were made for you. My claws all see what they can do. This kitty wants this pussy, oh, she has a little dream. Come run away. Come let me play. I'll have my way with you, and when I'm done, you'll say I slay. I am coming for you tonight. I'm ready. Shut the door, turn on the light. Lie down upon my table, don't get up. You won't be able. Deep tissue is not the issue, it's the needles I adore. Acupuncture at its best, you'll be defunct. You need a rest, an addict, I assure you, you'll be back for more. You run, but in your heart you know it's destiny, I'll win. You're slowing down, you're losing steam, I'll notify your last. Can you run, but I run faster, and there's nothing you can do. Cause everywhere you turn up, you know who. For these guys. Amazing. All right, well, that was so fun. And here's also some breaking news. Eugenics is coming to PS5, Switch 2, and Xbox Series X and S on September 8th. Stick around for more of ONL. Right now, here's the launch trailer for Aliens Fireteam Elite 2.
que estaban pidiendo al principio, el Fighting 2 de Alien. Ya tienen ya un poquito mejor pinta. Porque un juego de un This is that story. She wanted to protect you from all the evils of this world, even if it meant losing herself. Everything she did, everything she sacrificed, was to spare you from the nightmare we endured. Bueno, es raro. The force emanated from her like nothing I'd seen before. Beautiful, terrifying. My greatest ally, and the start of something far worse. アメリカは単なる場所じゃない夢だ。バーボンによって午前4時を回っても覚めない夢。Otra japonesa, ¿no? Claro, lo estamos viendo aquí, ¿no?数十年しか生きていない小アッパどもがアニメが幼稚だと。今日はじいさんが家にいて明日はいない。この国は一体どうなることか。¿Qué queréis que os diga? No me gusta nada. これがかつて俺たちが夢見た21世紀なのか。Welcome to the biggest gaming playground in the world, where 500,000 people come together to play, connect, and celebrate across Cologne. 1,600 exhibitors. The biggest names in the gaming industry, bringing countless games for you to explore and dominate. Get set for Gamescom's unique indie area, where you're in control of the most creative and unique projects from more than 400 indie studios. And if that's not enough, don't miss Gamescom Awesome Indie Show, our show produced by IGN featuring the hottest new titles from the indie universe. Or become the hero yourself and step into the Gamescom cosplay contest, bringing cosplayers and fans together from around the globe for an unforgettable community experience. Can't make it to Gamescom in person? Visit our website, gamescom.global, and experience all program highlights via our content hub, Gamescom Now. The experts at IGN are gearing up to bring you full days of live streams straight to Twitch and YouTube. Oh, hey, Epi! Crashing the party? Jump into Gamescom Epics on our website and claim your loot. Next up,
Gamescom Cares, our initiative for a safer, more sustainable, and inclusive Gamescom. Speaking of inclusive, the Gamescom City Festival is taking over the city with live music for free and all kinds of fun. Gamescom is more than a single event. It's a global family. With Gamescom Dev, Gamescom LAN, Gamescom Asia, and Gamescom Latam, we're unlocking dynamic experiences and connecting gamers worldwide. Welcome to the heart of gaming. Welcome to Gamescom. Next up, we've got the release date trailer for Stage Tour. Built by veterans of the original rhythm music game era, this game has 90 songs, including artists like the Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Olivia Rodrigo, the Rolling Stones, and Muse. Here's a brand new look at Stage Tour. Una especie como de mitad así, ¿no? De fotón. Esto le haría mucha ilusión a PegaxOrion que saliera con una guitarra, ¿verdad? Para jugar. Creo que una cosa que me ilusionaría a Pega es el Guitar Hero, ¿verdad? A rock star, maybe someday. Next year, Sega's classic game Crazy Taxi is coming back with an all-new installment, and right now we have the multiplayer reveal. Crazy Taxi es uno de los arcades más corridos de Sega, así que muy chulo. Donde de la música vas a regalar la tuya una calle. The Xenia continue to wage war against the human race. Este puede ser el Turok. The Order of the Turok. Sí, el Turok. Estaba ya perdido el Turok, estaba ya esperando que saliera algo más, estaba como perdido y ha vuelto. The war has moved to the Lost Lands, a site of ancient ruins and creeping danger. The Xenia yearns to unlock the secrets of these savage worlds to unleash the means of humanity's destruction. They must be stopped by warriors who will not flinch in the face of the Xenia menace. You are such a warrior, relentless, fearless. You will give no quarter to your enemy. No stopping, no surrender, no limit
lost lands beckon you. That's pretty awesome, huh? And right now, we are excited to share with you the debut game from Octopus Panic, a 7-person independent studio founded by veterans of the Halo and Battlefield franchises. It's a new co-op action game that launches later this year. Let's check it out. Para este año. El único creo yo que tengo ahí el Pringles para corto plazo ahora mismo es el Control Resonance, que sí me encantaría pillarlo día 1 a ver si puedo ahorrar. Así que suscribíos, darme like, compartir los vídeos, que saque yo algo y este juego es la polla. Alright, Grafhounds, welcome to the other side of the galaxy. Welcome to your first shift. Compartir los vídeos de más, si puede ser que me compre de salida. Remember, every resource gets us one step closer to home. New research options just opened up. Some might even help. And watch out for the wildlife. El juego de los perretes. A tomar por culo. Try not to die. Let's go! Casi no se me escucha a mí, ¿no? Okay, this is becoming a problem. Sí, pero porque estoy hablando flojito porque estoy con el volumen muy alto de... Did I just bark at ONL? Yes, I did. That looks awesome! And this next title we're about to see comes from a studio known for creating world-class city building and management games. With this one, they're bringing that expertise and passion into an entirely new setting, inviting players to build a city where everything just clicks. Vamos a funar. ¿A quién vamos a funar? Totalmente de acuerdo. Bueno, esta es la parte... Es la parte, tú sabes, la parte... No, para la opción interactiva. Esto puede ser algo interesante. Es un juego de trenes. No va a ser interesante. No va a ser interesante. Un juego de trenes, aeropuertos, no sé. Esta es la parte coñazo de ver que se está yendo de las manos. Into the places no one else touches, and into the future of dirty work done right. This is the job. The first and only crew built to punch into the hottest zones, take on the toughest jobs, and stay longer when the work isn't done. Un nuevo Lego, como si hubiera pocos Lego, ¿verdad? Oh, este es otro juego genérico de estos multijugador. Este sea algún tipo de extraction. A ver. The toughest crew on the contract. The last ones to leave the work site. The only crew that gets paid. Algo de Samsung, por supuesto, eso. Expediente 23 fue uno de los juegos así, son los juegos de mi vida. Sí, tipo Helldiver, sí, es un multijugador. Estos juegos ya sobran. A ver, estos juegos son juegos que van a nacer muertos
A no ser que estén ofreciendo algo muy interesante, pero ya está viendo que no. In the arena, glory is witnessed. But in the world, it is taken. Un juego de vista isométrica. No se ve feo, se ve bonito, tipo Diablo, ¿no? Pero... No, ¿sabes lo que pasa? Estaba atrasado con el vídeo, no. Es que hay un poco de retardo de lo que estoy viendo yo con lo que ponéis en el chat. O sea, hay un poco de retardo respecto a lo que emito yo, a lo que os llega a vosotros. Entonces, muchas veces vuestros comentarios van más tarde de lo, o sea, cuando yo los comentarios van más tarde de lo que yo estoy viendo. Por eso muchas veces parece que es un poco raro. There was some big news for ONL. Path of Exile 2 1.0 is coming on December 11th from Grinding Gear Games. And next, we have some exciting news. The reveal of a classic remake. It's a turn-based strategy game that was first released in 1999. Si llegamos este now mes. beautifully reborn in 3D and faithfully modernized. It is time to journey back to que hagamos el tope. Erathia. Oh my gosh. Hago compro el control y hacemos gameplay. Fantastic armies into epic tactical battles once again. Ubisoft presents Control Heroes es of de Might juego que and más espero Magic 3 este año, incluso Remake. más que Blood and Dawn Walker, fijaos que os digo. Creo que elegir me decantaría incluso por Control. The great king of Erathia is dead. And the enemies of the kingdom are scrambling to feed on its remains. ¿Esto de qué va? Erathia must not fall to its enemies! Let us repay them 1,000-fold! For Erathia! ¿De feo pene? De feo pene. Es que es el cabrón, Brandon. De feo pene, ¿no? Bien. Me has cogido con la guardia baja. Vale. Otro juego petardo. Esto ya ha entrado en la dinámica de los juegos petardo. Esperemos que empiece a coger un poco de ritmo porque si no... The realm strains under a gathering storm. Sí, me ha hecho gracia porque conforme lo estaba leyendo me estaba dando cuenta de la trampa, la verdad, ¿verdad? Erathia cannot escape its fate. Bueno, Heroes of Might and Magic. Bueno, esto en su tiempo volaba, ahora no sé. With that, now let's talk about GamesCom Cares, our platform at GamesCom dedicated to projects that give back. This year, we're putting the following topic in the spotlight: the unique power of the games community to be a force for good and drive real change. Please join me in welcoming a special guest who knows this firsthand, co-owner and business director, Ashley Farkas of Games Done Quick. Que tiene que ser del Señor de los Anillos. Hello, Ashley. Welcome to Gamescom ONL. So, tell us about Games Done Quick. Yeah, thanks, Shocks.
So, Games Done Quick is all about playing games as fast as possible. Yo tengo gameplay de lo que sea, de lo que me pidáis. At every event, we no bring together speedrunners from all around the world to showcase me obligan a hacer gameplay. Cada vez que me regalan algún juego, que son pocas veces, me obligan a hacer gameplay. To bring our live event to Europe for the first Solamente me salté right un gameplay una Gamescom. vez que me lo salté sí o sí. And y ese día fue con el Killing Floor 3, que me lo dieron la Key y dije, mira, yo no voy a hacer gameplay de esto. Pero siempre que me regalan algún juego, pues yo suelo hacer gameplay. Since 2010, Games Done Quick has raised over $60 million for charity, right? Absolutely amazing. What a great example of how gaming can give back. Ashley, why do you think it is that the gaming community has such a special power to be a force for good and drive change? Esta es la parte más divertida del evento. Le voy a quitar el volumen porque aquí tampoco tenemos que hablar de gran cosa. Yo he hecho gameplays en el canal de muchas cosas que se me han pedido y bueno. Hostia, el Katamari no, pero hice del juego este que era como un puzzle de peluche, que era un petardo. Me hicieron hacer todo esto porque hubo retos, ¿vale? Me retaron, hice un gameplay del Peppa Pig, hice un gameplay del Bluey, hice gameplay de algunos juegos porque, bueno, era un reto y, hostia, algunos eran durillos, ¿eh? Era jodido de jugarlo. Pero bueno. Se jugaron. ¿Qué vamos a hacer? Fotopatas en cuanto Mr. Cronos. ¿Fotopatas? No he entendido eso. No fotopatas. Sí, me burlé, es correcto, Puma, me burlé del Katamari. A ver, me burlé. Hostia, es que no es un juego que a mí me guste, no fuera un poco una burla así, pero... Pero no te enfades por eso, porque yo muchas veces pues tengo también mis preferencias como todo el mundo. Y bueno. No, un golpe de suerte no lo creo. Yo creo que ese juego no es un golpe de suerte. Ese juego tiene tantos puntos a favor que no puede ser un golpe de suerte. Eso es una genialidad como la copa de un pino. Lo que esperemos saber es que sepan mantenerlo. Vamos a ver qué esto. Voy a dar un poco de volumen ya. Esto ya tiene un poco de mejor pinta, ¿no? Un poco de mejor pinta tiene. Algo así muy rollo Cyberpunk, ¿verdad? Este puede ser el de Berlín, el de Berlín. Este juego que estaban anunciando que es que salvar a la hija del jefe de policía, ¿no? ¿Puede ser? Come on, we can handle one freaking garden. He's a ghost. Luego este es el juego Berlín, no sé qué, que lo había anunciado hace unos días y tenía muy buena pinta. Creo que sí. Un Cyberpunk, no sé si será de mundo abierto, será por un juego más pasillero. Ah no, pues No Lao. Pensaba yo que era ese, Coming 2006 with Sleep Now. No tiene mala pinta. Y esto es el típico hero shooter, no, hero shooter en este caso, hero combat o hero...
Otro más. Otro Overwatch, ¿verdad? Que no va a llegar a ningún sitio, pero bueno. Project Z. 나는 그날의 공기를 기억한다. 세계의 운명이 뒤바뀐 그날을. 시공간을 찍고 나타난 미지의 함선이 하늘을 덮자 전 세계가 숨을 멈췄다. 시간을 건너온 3명의 사도들은 다가올 절망의 미래를 경고했고 그들이 건네준 인류의 희망은 거대 기업 아니마 그룹의 탐욕에 의해 변질되고 말았다. Ahí tenemos un mecha, ¿no? Parecía algo así como un mecha. 사도의 예언대로 검은 물질과 함께 También ya hacen muertos esos 비에르가 chutes, podemos llamarlo, 인류의 혈관 속에 sentenciados a muerte. 잔혹한 시한폭탄이 돌기 시작했고 나도 예외일 순 없었다. 전방 좌우 확보 클리어. 내부 상황 확보. 전전 위협 없음. 우리의 미래에 아직 구원이 남아있을까? Es lo que me encantaría ver algún día, un nuevo Parasite Eve. Eso me encantaría. Cuidado que este juego es para Steam, para PC, pero cuidado que con la próxima generación, si se incluyen todos los juegos de PC, todo esto hay que estar muy atento porque nos va a venir bien. And now we've got your first look at gameplay as the protagonist comes across a horrific experiment where a body's consciousness has been transferred to a server of rats. It's one of the many experiments in the game. Narrative puzzles where your moral choices affect the outcomes of the mission, as well as the rest of the narrative. Se hizo el cambio con esa arma. Creo que se está un poco reorganizando todo antes de tomar decisiones de esa índole. Aunque se están fraguando con Phil Spencer, creo que con el cambio de dirección la cosa un poco parada, ¿vale? Hasta que todo se vuelva a recolocar. Word of caution. Cronos experiments can be active right now. El Dino Crisis, no, en este evento no lo creo en absoluto. Dino Crisis, yo veo un posible anuncio de Dino Crisis quizá para la Summer Game Fest del año que viene. ¿Sabes lo que os digo? Este año se van a centrar mucho en promocionar el Verónica, y el año que viene puede ser que tengamos algo de Dino Crisis. What are you? There are some notes on the record. Okay. You said... I assure you there is no mind. Please proceed. No! No! My body! Tontos. Bueno. Tampoco lo de Inscription, juego de cartas, muy interesante, está bien. Todo buena historia. Esto ya tiene que pinta, esto es raro de cojones. Y esto es una fumada total. Que yo creo que. What a wild trailer from Daniel Mullins up in Vancouver, Canada, creator of Inscription. That was Pony Island 2, Panda Circus, described as a voyage through time, myth, divinity,
and video games. All right, now it is time for some animal combat. I guess we had a little bit before with that Gravhounds, right? A lot of animals tonight. From China-based TI Games comes Zoopunk, a 3D diesel punk action RPG starring a playable, get this, rabbit, rhino, and chipmunk. Wow. I know. Tonight we have the first look at Zoopunk's squad-based combat systems, including the potential fourth hero. There's another animal, Shocks, who fights with a long blade. There's even more. That's not all. You'll also want to keep an eye out for the marmot and otter bosses too. Witness the wild world of Zoopunk. Ya este del Fizz ¿no? Ready? Let's go save the world. No. El del conejo que reparte hostias, ¿no? Este está guapo, tiene buena pinta. Este sí me llama mucho la atención. I've got you. We're about to risk our lives here. Is this the only way across? Bratton, toss me there. Yo le pido el rinoceronte. Get out of Marviner Village! Quit already. You can't even beat the rabbits. Hands off, Trixie! Hay más juegos que uno, sí. Sí, los hay, sí. It's a no! That's enough! It's lazy! Parece que está viendo además buen ritmo, o sea, está viendo bastantes juegos, más historias, ¿no? El Zapang, este es chulo. Es cierto que está viendo juegos guapos, juegos menos guapos, pero bueno, el ritmo no está siendo del todo pesado. Queda muy poquito de evento. Quedan 15 minutillos de evento. Me supongo que ya tenemos que ver Final Fantasy o algo de esto, Don't mind the faded decor, just ignore the peeling paint. This place was full of glamour, but it's faded away. Might be a little fixer upper, but it's no less quaint. Arreglarlo todo, ¿no? Se trata de arreglarlo y organizarlo todo y ponerlo todo bonito. Mira, está chulo. No, mentira, no voy a jugar Wrapped around your neck, making it hard to breathe. But he can ease your burdens, he can be your friend. Just take his red right hand, he'll make you understand. Whisper and poison truth while he assures you there are no ghosts at the grand. There are no. Curioso el juego, no, o sea, no lo descarto, no descarto que me gustara probarlo, That was a new look at There Are No Ghosts at the Grand, a musical horror renovation game from Bristol, England-based Friday, Sunday. We have some big reveals still to come, but first the announcement of a new game set in a vibrant world with amazing creatures. This is Roko Kingdom, a new open-world multiplayer creature-collecting RPG. De una venta con IP de Xbox, pero de toda punta que va a ser Ori 3, random. Toda punta a un Ori 3 desarrollado por Mercury Steam, o sea que tampoco creo que vaya a ser la gran cosa. Sí, es verdad, que está en Game Pass, pero el 4 tenemos que probarla. Lo hemos visto antes de los fantasmas extraños, ¿sí? Que puede que lo mencionar para Game Pass. Sí, el Doritos y el Kojima, desde que no le dieron premios la otra vez. Tía, Segunda Guerra Mundial, esto me interesa. Es un nuevo Medal of Honor. Diciendo que tiene tinta, o sea, no lo sé exactamente, no te puedo asegurar al 100%, pero todas las pistas que han dado y que he ido relacionando con mis fuentes y demás es que va a ser un Ori 3.
A mí me hubiera encantado hubiera sido un The Evil Within 3 o algún otro juego. 얼마나 오래 홀로 떠돌았던가. 아무리 신을 불러도 그들은 끝내 답하지 않았지. 이제 El culo del mundo, nunca mejor dicho. 내 손으로 무너뜨리리라. Que este es isométrico. Yo el juego isométrico a mí me maría muchísimo, tío. 두려워 마라. 너는 이제 내가 되리니. Tiene buena pinta, ojo, tiene una pinta chula este juego. Estará este, no sé cómo se llama, pero... Eso de montar cosas ya no. Esto al fin y al cabo viene la pinta cuando empezamos a anunciarlo, pero esto es otro Fortnite, ¿no? Otro Fortnite, ¿eh? Un Fortnite. Totalmente, un Fortnite. Pues no, al final es Medal of Honor, pero me encanta. Yo no la Medal of Honor. Yo me parece a mí que me encantó el Medal of Honor. No sé si recordáis el Medal of Honor Airborne. Que juego le dediqué muchísimas horas, me encantó. Estéticamente bonito este juego, pero no deja de ser un Fortnite. No deja de ser un Fortnite. Bonito, pero un Fortnite. Pero ya sabemos qué pasa cuando ya entras con una fórmula que está tan manida y que ya hay tanta gente con tantos juegos con un parque de jugadores tan grande, pues. Okay, now I'm happy to welcome to the O&L stage a man who closed out Summer Game Fest with an epic reveal. Please join me in welcoming to the stage my good friend, the Final Fantasy VII Remake Series Director, Naoki Hamaguchi. Hombre, Final Fantasy. Hostia, ese no sé, de momento no se ha perdido, pero vamos, van a cerrar efectivamente como se esperaba. Van a cerrar el evento con Final Fantasy VII Revelation. I'm the director of Final Fantasy VII Revolution. Y por fin cerrar la trilogía de historia de este remake de Final Fantasy VII. It's great to be back at GamesCom to give you a green pass all my team is working on. What will you see in this brand new exclusive trailer so-called weapons? Massive creature, the Cloud and his team of legendary heroes will face in the final chapter of their epic journey. Final Fantasy VII Revolution will deliver an unforgettable experience in a world without boundaries, and will be available PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox XS, and PC in spring 2027. En primavera del 2027 tenemos el Final Fantasy VII Revelation y este sí efectivamente sale de manera simultánea día 1 para todas las plataformas, incluido Xbox Series. Menos mal. Vamos a ver esto. Esto sí mola. My fellow citizens, we are assailed on every side by the enormous meteor that looms over our heads, and by towering monstrosities termed weapons, like the one that made landfall outside Midgar. But I know that we will rise to every challenge and show heaven and earth that it is we who reign supreme. Ya sabemos cuál fue la respuesta de los americanos. The planet sees us as another threat to our well-being, and rightfully so.
You call them planetary warriors. But I call them weapons of mass destruction. Only one thing to do. We fight. Taking down weapons, hunting materia. Way overdue for a day off. Once we've got a future to fight for, nothing will stop us. Ready? Aim! Vamos a Speed. Pues sí, hacemos días piller reverse para Xbox. Primero, como fue el remake en su día. Reverse. Ahora vamos ahí. Final Fantasy VII Revelations. Para abril del 2020, para primavera del 2027. Final Fantasy VII Revelation looks truly epic, and we don't have to wait long. The game comes out next spring for all platforms at the same time. All right, we have one last game for you tonight at ONL, an update on a legendary RPG franchise that won Game of the Year at the Game Awards way back in 2015. Creo que va a ser el DLC de Witcher 3. Creo que van a cerrar con el DLC de Witcher 3, correcto. Vamos a cerrar con el DLC de Witcher. White wolf, striving forward towards a solitary tower. Never chose to be a Witcher. Fate chose for me. Remasterizado, un upgrade visual. Cuidado, un remasterizado con upgrade visual. Cosa muy interesante. Un combate revisado, mejorado. Que hacía falta. Los movimientos mejorados. Super. Vuelto a cambiar el área de habilidad de las armaduras, no cambiado todo lo que es la interfaz de los menús, quedan bastante liosas, creo que viene bien. Stones, Jordan Wine, y tendría una tercera expansión, ¿no? O sea que es un upgrade gratuito. O sea, es gratuito, señores. Esto es un pelotazo. Upgrade gratuito para The Witcher 3 Wild Hunt. Importantísimo, brutal. O sea, todo el que tenga The Witcher 3 Wild Hunt va a disponer ese upgrade gratuito. Muy interesante. Deseando, ¿eh? Didn't say I was afraid. And see the truth of Letton's beauty. Garden demands blood, so we'll give it blood. Song of the nuevo DLC también anunciado. Ese sí habrá que pagarlo, ¿vale? Por lo que es la remasterización y la mejora es totalmente gratuita. How about that? Free upgrade, free remaster. All right, well now joining us to talk all about the Witcher 3 news, please welcome the level design lead from CD Projekt Red, Miles Toast. All right, Miles, you brought down the house with that news of the free remastered. This is definitely a surprise, and it's coming out in just a month, September 29th, to PC and consoles, including Switch 2 and even Battle.net. Lots of features in that trailer. Tell us which ones stand out the most to you.
Oh, wow. So you can tell that the team definitely poured their hearts into this one, right? And it's a huge privilege for me to stand here and represent them. Thank you for the trust, guys. Secondly, features, right? So my favorite one is the visuals. Yeah. That's new textures, updated rendering, advanced path tracing, foliage, you name it. Geralt has never looked as good, even after all those years of retirement. Yeah. And then the other thing, definitely combat. It's more modern, smooth and precise. We updated camera, the targeting system, added new animations, and what I like a lot, new finishers. Una remasterización a ese nivel con mejoras claras RPG, right? So, e interesantes, creo que revamped the ability system to give y players more gratuito, options. sin cobrarte. Well, it's a lot of stuff, as you saw in the trailer, only a month away. Let's move on now to Songs of the Past, which is a wild idea in and of itself. A new expansion for an 11-year-old game. What inspired you guys to build this? Yeah, it's super cool. So we had this idea for one more story with Geralt for a while, but we couldn't quite figure out how to fit it into our busy schedules, right? Luckily, our friends from Fool's Theory came around and they hired a bunch of old veteran Witcher 3 developers, including my mentor, Peter Jelenser. And here we are today. Wow, well, that's so cool. Now, you mentioned, obviously, Geralt's back, but he has a new weapon, it looks like, in the trailer, sort of looks like a chain that he sort of throws out, right? Yeah, so this is Geralt's last adventure before we pass the torch on to Ciri, and we wanted to go out with a bang. So this chain is a weapon that is new in the game, but many people, perhaps hardcore Witcher fans, will realize that this is a weapon we first showed in the Witcher 1 intro. And we will talk about that and many more things here at Gamescom, so please kindly come by our booth or watch our Red streams that will happen every day. That's right. I know you have an extended demo that these fans will get to see at the booth. Tell us a bit about, everyone wants to know the content of the expansion, the new region, Letten. Who inhabits it? What lurks below the surface? So Letten is a whole new, unique region that has a unique identity like the other regions in the game. It is filled with quests, new monsters, adventures, and exploration, just like the things that Witcher fans love. But it's an almost uncannily idyllic place that, however, has a dark secret lurking just underneath the surface. And as it is a Witcher game, this kind of secret requires a true professional Witcher to solve. Well, good thing we got one of those. All right. Well, I imagine we can expect all the upgrades we heard about for the remastered that will roll across all the expansions, including Songs of the Past. Absolutely. Yes. All right. Awesome. Well, I love the idea that you guys are doing this. And one last thing I wanted to ask you about. You have some news for people about the other expansions as well, right? Yes. So this is super cool. I can say today that tonight, both of our previous expansions, Hearts of Stone and Blood and Wine, will be free for everyone who owns the base game. And this is a great opportunity for... Yeah, right? Van a dar gratuitas las expansiones. Just giving away all the free stuff tonight. Hearthstone, a Blood and Wine, para todo el mundo que tenga juego base. And this is a great opportunity for people who have perhaps only played the base game, right, to jump in with the improvements from the remaster update and get a whole lot of stuff for free before we ship the Songs of the Past sometime next year. Wow. Well, I got to say, a lot of amazing Witcher news today. Thank you very much, Miles, for joining us, and we'll see you at the booth. Thank you. All right, Miles from CDPR. Qué grande fue el proyecto. All right, and that is going to do it for ONL 2026, but that is just the start of Gamescom week, so stay tuned for news and updates throughout the weekend. And of course, we will see you again on December 10th, live in Los Angeles for the Game Awards 2026, where we will celebrate the best of the year, crazy year, and see what's next with a lot of brand new game announcements and surprises from the world's top game development studios. It's been another great opening night live, and before we go, of course, we've got to bring out my incredible co-host tonight, Shocks. Come on back out, Shocks. Didn't you do such a great job? Thank you so much, Jeff. Thank you so much for having me once Yo también again. tengo las expansiones, yo tengo la Third edición time's a completa. charm. We're just going to have to keep bringing you back. I hope all you guys have an amazing Gamescom. Let's go. All right. Good night, everybody. Bye. Thank you so much. Good night. Pues con esto y un bizcocho se acabó el evento. No ha estado nada mal. No ha habido muchos anuncios nuevos. Hemos
hemos visto cosas que ya más o menos pues sabíamos que estaban ahí. Poca cosa más que añadir. Bueno, pues sabemos cosas, se han anunciado más cosas, hemos visto nuevos gameplays del Gears, hemos visto cositas interesantes que creo que no ha estado mal. El evento ha tenido un buen ritmo, salvo por algunos momentos, el cual pues ha quedado algunos juegos chorras y la cancioncita de los Terian, pero bueno, lo demás bien. Mr. Cronos, espero un vídeo hablando de Witcher. Supongo que de Witcher. Pues sí, haremos algún vídeo hablando de The Witcher, claro que sí, hablando de, sobre todo de lo que hace CD Projekt, pues dando contenido gratuito, ofreciendo cositas que creo que es muy interesante. Claro que lo haremos. 7 de 10, nos dice Puma. Pues sí, se han visto juegos con buena pinta, totalmente. PlayStation 5 desaparecida, estoy de acuerdo. Bueno, en fin y al cabo, un evento bien. Yo le daría, como he dicho, un 7. Un 7 está bien para el evento, un evento de 7. Creo que no ha habido grandes revelaciones, más allá del Final Fantasy VII Revelation, que este sí. Pero bueno, un evento interesante, ¿vale? Un evento bien, bastante bien. Así que vamos a ver ya lo que en estos días de que hace también Xbox. No sé si podré transmitirlo, según cómo me encuentre, pero vamos a hacer todo lo posible. Todo lo posible. Y lo dicho, antes de irlo, todo el mundo que deje un like, ¿vale? Que se suscriba el que no esté suscrito. A ver si llegamos. Vamos a intentar llegar, pues, todo lo que me podáis ayudar, porque es un canal humilde, como siempre digo, siempre que podáis, no hace falta más que suscribirse, un fuerte like, de vez en cuando, pues, si hay algún vídeo que veáis interesante, compartirlo en redes sociales, todo lo que podáis ayudar, pues, hacer el canal crezca y sobre todo tener en cuenta que yo pues muchas veces pues es un canal muy pequeño y con lo que da pues no me da para comprar las novedades y tampoco los grandes estudios me están pasando case, ¿vale? Entonces pues todo lo que voy a ayudar bueno es. Pues venga, un abrazote a todos, muchísimas gracias por estar en el evento con nosotros. Gracias por reconocer el esfuerzo, de verdad que durante un rato he tenido que quitar la imagen, mi propia imagen. Brandon, como siempre, dejando la membresía, muchísimas gracias de todo corazón. Lo he pasado un momento que tengo que ponerme de pie, tengo que estar dando vueltas porque la espalda no me dejaba ahí jugar, no dejaba estar atento, pero bueno, hemos conseguido acabarlo de la manera más o menos solvente, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Brandon, como siempre. 5 membresías enviadas, 5 nuevos miembros, que siempre es un gran apoyo. Muchísimas gracias de corazón. Aprovechar la membresía, que es regalo y cortesía de nuestro amigo Brandon, que es prácticamente ya nuestro mecenas. Próximo Mr. Cronos, ¿os imagináis yo en la cara metido así con el móvil haciendo, verdad? Estaría curioso. Pero no, siempre que podamos vamos a estar aquí al pie del cañón. Amigos, muchísimas gracias por estar conmigo compartiendo este ratito del evento. Muchísimas gracias a todos los que nos veáis como siempre en diferido. Un abrazo enorme. Nos vemos mañana. Adiós, adiós, adiós.